Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si ustedes son fanáticos de las celebridades turcas, de esas historias que nos atrapan y de los rumores que nos mantienen al filo del asiento, entonces prepárense, porque hoy tenemos material de primera. Vamos a desentrañar la reacción de Can Yaman a los pasos de Demet Özdemir que dejará a todos hablando. Sí, así como lo leen. Este dúo dinámico que conquistó corazones en pantalla y fuera de ella, sigue dando de qué hablar, y esta vez, las acciones de Demet han puesto a Can en el ojo del huracán de las especulaciones. ¿Qué ha hecho Demet? ¿Y cómo ha reaccionado Can? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo con detalle y con esa chispa que nos caracteriza. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, empecemos con este enredo de celebridades que nos tiene a todos intrigados. Ustedes saben que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de esas que marcan época. Cuando protagonizaron juntos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que era imposible no shippearlos. Las redes sociales ardían con cada foto, cada entrevista, cada aparición pública. La fantasía de sus seguidores era una sola, que fueran pareja en la vida real. Y por un tiempo pareció que esa fantasía se hacía realidad. Los rumores de un romance se intensificaron, las apariciones juntos fuera del set, los guiños en entrevistas, todo apuntaba a que algo más serio estaba sucediendo entre estos dos talentosos actores turcos. Y sinceramente, ¿quién podía culparnos por soñar? Eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Sus personalidades parecían complementarse a la perfección, y la admiración mutua era evidente. Pero como en toda historia de celebridades, las cosas a veces toman rumbos inesperados. El tiempo pasó, las giras promocionales terminaron, y la intensidad de su cercanía pareció disminuir. Luego vinieron las confirmaciones, o más bien, las no confirmaciones, y eventualmente la sensación de que lo que pudo haber sido, quizás no fue, o al menos, no de la forma en que muchos esperábamos. Lo que sí quedó claro es que a pesar de que su relación romántica quizás no prosperó, el respeto y la admiración profesional entre ellos, al menos públicamente, siempre se mantuvo. Y eso es algo valioso en el competitivo mundo del espectáculo. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Bueno, la cosa se pone interesante porque últimamente, Demet Özdemir ha estado haciendo movimientos, pequeñas acciones, que han captado la atención de los medios y, por supuesto, de los fanáticos más observadores. Y lo más intrigante de todo es cómo estas acciones podrían haber sido percibidas o interpretadas por Can Yaman. Estamos hablando de un nivel de detalle que solo los verdaderos detectives de la farándula logran notar, y créanme, hoy vamos a ser esos detectives. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Recientemente Demet ha estado muy activa en sus redes sociales, como es habitual. Pero hay ciertas publicaciones, ciertos me gusta, ciertos comentarios, que han generado un revuelo considerable. Para ser específicos, hablamos de interacciones de Demet con ciertas publicaciones, o con ciertas personas, que de alguna manera, aunque sea tangencialmente, tocan el universo de Can Yaman. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿son estas acciones intencionadas? ¿Son una forma de enviar un mensaje? ¿O simplemente son el curso natural de la vida digital de una estrella? Por ejemplo, se ha rumoreado mucho sobre un posible nuevo interés amoroso en la vida de Demet. Algo que por supuesto ha sido recibido con alegría por muchos de sus seguidores, que desean verla feliz. Sin embargo, las especulaciones surgen cuando estas supuestas nuevas relaciones, o los círculos sociales que la rodean ahora, de alguna manera se cruzan o se contraponen con las esferas de Can. No estoy diciendo que sean rivales, ni mucho menos. Pero en el pequeño mundo de las celebridades a veces, una simple conexión puede ser vista como algo más. Y ahora, la clave de este vídeo, la reacción de Can Yaman. ¿Ha habido alguna? ¿Ha sido sutil? ¿O ha sido una declaración rotunda? La verdad es que Can Yaman, siendo él, es un torbellino de energía y carisma, y su presencia en las redes sociales, aunque quizás menos frecuente que la de Demet en ciertas ocasiones, siempre genera un impacto. Lo que hemos estado analizando son ciertos likes o interacciones que él ha tenido con publicaciones.
A veces un simple me gusta puede decir más que 1000 palabras. Pensemos en esto, si Demet, por ejemplo, ha interactuado de alguna manera con una persona que ha estado vinculada a Can en el pasado, o si ha publicado algo que de alguna manera hace referencia a un proyecto en el que ambos trabajaron, y Can responde a eso, aunque sea de forma indirecta, la maquinaria de la prensa y los fanáticos entra en acción. Se buscan patrones, se buscan significados ocultos, se construyen narrativas. Y en el caso de Can y Demet, dada la intensidad de su conexión previa, cada mínimo gesto se magnificará. Una de las teorías que está circulando con más fuerza es que Demet, al dar me gusta a ciertas fotos o comentarios, podría estar sutilmente indicando que está, digamos, en paz con su pasado, o incluso, quizás, lanzando un pequeño guiño. Y la reacción de Can, o la falta de ella, o una reacción que podría interpretarse de diversas maneras, es lo que nos tiene a todos expectantes. ¿Se ha mostrado indiferente? ¿Ha dado una señal de que él también está en una nueva etapa? O quizás, solo quizás, ha habido una reacción que denote un ligero asombro, o incluso, un toque de melancolía. Recuerden que Can Yaman es conocido por su personalidad apasionada y directa. Si él sintiera algo probablemente lo expresaría, aunque sea de forma artística o a través de sus acciones. Y es que él, al igual que Demet, tiene una legión de seguidores que están siempre pendientes de cada uno de sus pasos. Sus interacciones en redes sociales son analizadas al milímetro. Y cuando se trata de algo que involucra a Demet, el escrutinio es aún mayor. Estamos hablando de un escenario donde Demet, por ejemplo, comenta una foto de un amigo en común, o le da a me gusta a una publicación sobre un proyecto que recuerda su tiempo juntos. Y entonces Can, quizás días después, interactúa con un post sobre un nuevo proyecto en el que está trabajando Demet, o publica algo en sus historias que de alguna manera podría ser interpretado como una respuesta. La clave aquí es la sutileza, y cómo esa sutileza puede ser amplificada por la imaginación colectiva. Lo fascinante de todo esto es cómo la vida digital se ha convertido en un nuevo campo de juego para las relaciones, las influencias y las reacciones. Lo que antes eran miradas en un pasillo o conversaciones privadas, ahora se traduce en clics, likes y comentarios públicos que, para bien o para mal, son visibles para miles o millones de personas. Y en el caso de Can y Demet, esta visibilidad es exponencial. Algunos de ustedes me han escrito preguntando si hay alguna evidencia concreta. Y la verdad es que en el mundo de los rumores y las especulaciones de celebridades, la evidencia suele ser circunstancial. Se trata de observar tendencias, de notar coincidencias, de interpretar señales. Y lo que hemos notado es que Demet ha estado, digamos, más abierta a interactuar con contenidos que de alguna manera podrían evocar su pasado, o su conexión con ciertos aspectos de su carrera. Y la reacción de Can, aunque no sea una respuesta directa, ha sido igualmente analizada. Por ejemplo, si él, tras una serie de interacciones de Demet, ha publicado una foto suya con una expresión pensativa, o ha compartido una canción que podría interpretarse como un estado de ánimo particular, los fanáticos inmediatamente lo conectan todo. Es importante recordar que tanto Can como Demet son profesionales. Han pasado página, cada uno en su vida personal y profesional. Pero la huella que dejaron juntos en la pantalla y en el corazón de sus seguidores es imborrable. Y es esa huella la que hace que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, sea noticia. Quizás la reacción de Can no sea una confrontación directa, ni una declaración pública. Quizás sea algo mucho más sutil. Podría ser un silencio elocuente. Podría ser una señal de que él está concentrado en su presente y en su futuro, y que estas pequeñas acciones de Demet no lo afectan en su camino. O por el contrario, podría ser una forma de decir, te veo, y yo también estoy aquí, construyendo mi propio camino. Lo que sí es innegable es que este tema sigue vivo en la conversación de los fanáticos. Cada vez que uno de ellos publica algo que podría ser interpretado como una referencia al otro, o a su tiempo juntos, las redes sociales explotan. Y esta vez, los pasos de Demet han reavivado esa llama. La manera en que ella ha estado interactuando y la forma en que Can, a su vez, ha respondido o no respondido, es lo que está generando este debate. Piénsenlo así, si Demet publica una foto antigua de Erkencikus y Can, poco después, le da me gusta a una publicación de un fan que está celebrando esa misma serie, ¿es una coincidencia? ¿O es una forma de reconocer ese momento compartido? Estas son las preguntas que nos hacemos.
Y la belleza de estas situaciones es que nos permiten a nosotros, los seguidores, ser parte activa de la narrativa, interpretar, especular y sobre todo, disfrutar del misterio. No podemos olvidar que ellos son seres humanos y sus vidas privadas son suyas. Pero en el mundo de las celebridades, esa línea se difumina constantemente. Y la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, por su popularidad y la intensidad de su conexión previa, siempre será un foco de atención. Así que cuando hablamos de la reacción de Can a los pasos de Demet, hablamos de interpretar estas sutiles señales digitales, de leer entre líneas, y de entender cómo estas acciones pueden, o no, afectar la percepción de su relación actual, o su pasado. En resumen, lo que hemos visto es que Demet Özdemir ha estado realizando ciertas interacciones en redes sociales que han captado la atención. Estas interacciones, por su naturaleza o por las personas con las que se relacionan, han llevado a muchos a preguntarse cómo reaccionaría Can Yaman. Y la reacción de Can, en este caso, no es una declaración contundente sino más bien una serie de sutiles indicios, a veces en forma de me gusta, a veces en publicaciones que podrían interpretarse como respuestas. Todo esto ha generado un debate apasionado entre los fans, que siguen analizando cada detalle. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este intrigante análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto conmigo. La verdad es que el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que da para mucho. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que hay algo más detrás de estas interacciones? ¿Cuál es su teoría? Dejen sus comentarios abajo porque adoro leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también sean fanáticos de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Chao, chao.